opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué placer acompañarlos. Estamos nuevamente en su espacio Justicia en Democracia. Gracias al Colegio de Abogados de Pichincha, usted nos puede sintonizar a través de nuestra frecuencia 920 AM y en nuestro canal YouTube Democracia TV. Recuerde además que nuestras líneas telefónicas estarán a su disposición en el transcurso de este espacio. El programa de hoy cuenta con la presencia de la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la doctora Yolanda Yupangui, a quien agradecemos mucho por su concurrencia. Fundamentalmente, siendo una experta en materia tributaria, analizaremos lo que implica esta ley de incentivos tributarios que fue enviado desde la Asamblea Nacional el pasado viernes 2 de septiembre hacia el Ejecutivo. De lo que conocemos, aún no existiría la sanción de parte del presidente, pero el proyecto estaría en marcha. Sobre sus repercusiones y fundamentalmente la incidencia que pueda tener aquí en el país, en lo que corresponde a nuestra ciudad, usted se va a enterar en los siguientes minutos. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando nosotros establecemos una ley de incentivos, y obviamente de esta de carácter tributario, pensamos que va a procurar un mayor bienestar para la población y posiblemente dentro de las observaciones que han hecho muchos de los analistas, la repercusión positiva podría ir de mano directa del Ejecutivo, más no de la ciudadanía en general, pero le dejo a usted, a la experta, hacer ese tipo de comentarios. ¿Realmente cómo podríamos calificar, y empecemos por allí, una ley de esta naturaleza? Bienvenida. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Son lugares en donde uno debe hablar y debe hacer conocer las verdaderas intenciones y las situaciones que se dan. En realidad este proyecto de ley está aprobado ya en dos debates, está en manos del Ejecutivo, como usted dice, debe o no debe aprobar, eso se sabe, eso va a pasar porque va a pasar como han pasado todas las leyes. En cuanto a su preocupación de que si va a repercutir positivamente entre los ecuatorianos, no me queda una, me quedan muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley no es que beneficia a toda la población, beneficia a determinados, ni siquiera diría grupos, sino que han tratado de encontrar, ayudar a determinado grupo, pequeños. Hablemos de las organizaciones de economías popular y solidaria, que toda la gente sabe es un reducido grupo y tampoco es que la ayuda es demasiado amplia. También se trata de mejorar la situación del grupo agropecuario, pero en una forma tan limitada como es reducirle un impuesto que es anual y que solamente va a repercutir una vez en el año el asunto de patentes y nada más. O sea, es muy limitado. El otro grupo al que está dirigido el apoyo, digámoslo así, la ayuda, el incentivo tributario, es al grupo de transportistas. Queriendo ser mal pensado, diría que es un grupo poderoso, un grupo que se hace sentir y hay que tenerle tranquilo. Yo diría que ni tanto así, porque el incentivo que se les da es limitado también. Es solamente la eliminación del impuesto a los vehículos por un vehículo por cada uno de ellos, es decir, prácticamente casi nada, ¿no? Porque para una persona que realiza una actividad económica basada en su vehículo o en sus vehículos, la reducción del impuesto anual a los vehículos no es mayor cosa. También va dirigido un tanto a los inversionistas que trajeron una cantidad de dinero para invertir en el país, en el sector productivo. Pero son tantos los condicionamientos que no sé hasta qué punto sea aplicable o logren
beneficiarse con ese incentivo, puesto que exigen que el dinero que va a sacar, es decir, que va a llevar al exterior en condiciones para bajar el ISD, debe haber permanecido aquí 2 años, en una empresa, en una inversión, y obviamente no va la gente que, al menos si ya invirtió 2 años, ya se quedó, difícilmente va a sacar. Es decir, hay que poner los pies sobre la tierra. Como les digo, el beneficio no lo encuentro a más. Lo generalizado, tal vez podría decir yo, es para el tema de la salud. El tema de la salud, pero tampoco es que va a beneficiar a toda la ciudadanía. Tomemos en cuenta que quienes podemos acceder a los seguros privados, no es la generalidad de la gente. La generalidad de las personas lo que buscan es de la seguridad social pública, pero los otros es limitado. Entonces considero yo que, siendo bien pensada también, están tratando de corregir determinadas cosas, tal vez tratando de dar una imagen de menos rigurosidad y un tanto tratar de ayudar a la gente, pero en la forma que está esta ley, pienso que se quedaron muy cortos, porque el daño que causaron con la ley anterior, en la que se subió el IVA, ese daño no le van a reparar. Ese es un problema que está latente y que ese sí perjudicó fuertemente. Y vamos a analizarlo precisamente en estos espacios. ¿Podríamos considerar que esta es una especie de norma que maquilla un poco la circunstancia, propicia, dirán muchos, también de un ámbito preelectoral en donde habría que dar otro matiz a lo que se ha manejado en temas tributarios? Pero, y antes de analizar las repercusiones en cada una de las ramas que usted venía enfocando, yo sí quisiera que desde su conocimiento, sobre todo siendo usted docente, siendo además experta en la materia, la repercusión, decía usted, de este incremento del 2% al valor agregado, te ha tenido una repercusión muy importante, y lo estamos observando desde el hecho que ocurrió en el terremoto de abril, la normativa que se instauró casi con cierta rapidez, al menos a consecuencia de aquello. Pues bien podríamos observar ya un tiempo prudente como para poder ver las complicaciones que se han generado en el aparato productivo, en la ciudadanía en general. A ver, y eso sí requiere un análisis, yo diría, voy a hacerlo en forma muy sencilla, tratando de utilizar lo menos las palabras complicadas, que es lo que le hace a la gente decir, bueno, cóbrenme, bueno, pago, bueno, con tal de no tener problemas, bueno, porque la mayor parte de personas no conocen el tema tributario. Es complicado. Una cierta desidia también, podríamos decir que hay un quemiportismo de la ciudadanía. No creo. La gente está preocupada porque siente el peso. El problema es que es una rama, no diría difícil, es una rama complicada, no es muy sencilla. Tal es así que, tributaristas somos pocos. Ya empecemos desde allí. En el Colegio de Abogados hay muy pocas personas que les gusta meterse en la rama tributaria, precisamente por estos bemoles, precisamente por la cantidad de reformas, porque nosotros nos acostamos con una ley y nos levantamos con otra, y si no es con una ley es con un acuerdo, y si no es con una resolución, pero en realidad encontrar algo que esté delineado y que dure por mucho tiempo, eso no se da en materia tributaria. Entonces, una persona que, digamos un ejemplo muy sencillo, una persona que encuentra que le están cobrando, por decir, $50 en exceso, hablemos tal vez de un municipio, cualquier municipio. Cuando va a consultar a un tributarista, lo primero que le pregunta, ¿cuánto me va a cobrar? No le va a cobrar $50, es un poquito difícil, pero bueno, digamos que es amigo y que no le va a cobrar sino unos $20. Pero si usted suma los $20 más la pérdida de tiempo, más el trámite y más la información que tiene que sacar, ¿qué es lo que dicen? Hagamos costo-beneficio. Claro. Entonces prefieren pagar eso que seguir con el problema o empezar a buscar situaciones en las que se va a complicar. Tiempo, es que no solamente es el dinero, es también el tiempo, es la paciencia, es el estrés, es un desgaste. Entonces, costo-beneficio, pague y se acabó. Sin tomar en cuenta que incluso hay el temor a caer en
problemas penales. Y los problemas penales tributarios, esos sí son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque la pena que está generalizada para delitos tributarios es la privación de la libertad. Y con la libertad de las personas yo diría que no debemos jugar jamás. Pero hay como no sé si es que hay una especie de conclusión social que este tema tributario es más bien de la mano de una figura, de una sociedad, posiblemente de una empresa. Estamos hablando de una persona no natural, una persona jurídica, porque la persona natural probablemente, y no digo que sea acertado, pero piensa que eso no es conmigo. Y quizás yo por eso asumía que cierto que el importismo que podemos tener respecto al conocimiento de lo que significa tributar, pues sí nos lleva a este tipo de complicaciones. En eso, en parte le doy la razón. La generalidad de las personas dicen, eso es para las empresas. Cuando a mí me preguntan qué especialidad tiene tributario, me dice, pero ustedes solo con los grandes nomás. Y no es así, no es así. Hablemos de los impuestos comunes y corrientes. Impuesto a vehículos, ¿quién paga? Claro. El que tiene un carrito, aunque sea un cacharro, y aunque sea un carro muy viejo, y es más, el que tiene el carro más viejo paga más. Impuestos, por supuesto. Entonces, no me vengan con que no me afecta a las personas naturales o al común de los mortales. El impuesto predial. Por favor, sube el impuesto predial. Es terrible. Todos los impuestos nos afectan. Todos. Porque ¿quién es el que paga? Es el consumidor final, siempre. ¿Y el consumidor final en IVA? Pagará IVA en el cigarrillo que se compra en la esquina o el chupete que se compra en el puestito. Es que no solo es eso, también es en una falda, también es en una cartera, en los zapatos, en los adornitos, en las manufacturas, en todas esas cosas. Por ejemplo, parece que la gente eso sí no ve, porque va y compra un mueblecito, pero no se dio cuenta que ese mueble hace poco costaba menos y el 2% sí grava. Adicionalmente, no es que el IVA solamente grava a los bienes, grava también a los servicios. De aquí uno de los problemas fuertes para nuestro gremio es el gravarle con más impuesto de IVA a los servicios profesionales. El abogado, ahora tiene... médico, doctora. El médico, el abogado, la secretaria, cualquier profesional tiene que pagar más impuesto. Entonces, un pan subió de precio. ¿Por qué? Por efecto del IVA. ¿Por qué? Ellos dicen, no, es que los alimentos no están gravados. No es cierto, no todos. Los alimentos no están gravados siempre y cuando se mantengan en su estado natural. La carne mientras esté cortada y no haya sufrido transformaciones, la leche mientras le venda en líquido, pero el momento en que sufre una transformación ya está grabado. ¿Y quién no come? Todo el mundo comemos, pero o no. Bueno, yo pienso que sí nos damos cuenta. Si usted va al Supermaxi, ya las colas no son tan grandes, ya las colas para pagar. ¿Por qué? Porque puede decir que a mí no me afectó. Tanto le afectó que ya no puede comprar con la misma libertad. Absolutamente de acuerdo. Entonces, posiblemente... Y si el señor de la tienda se ve afectado, pues el resto de personas se ven afectadas en la misma forma. Es que lo que pasa es que este impuesto, sobre todo, es un impuesto indirecto. Y este impuesto no es que le grava a la persona que genera, sino que tiene la posibilidad de ser trasladado. Y al ser trasladado, obviamente, bueno, yo gran empresario, yo le traslado simplemente al consumidor final nomás. Pues. Pero se ha notado también que desde el sector de la producción y los mismos industriales, como los empresarios, usted hacía alusión al tema del comercio, han visto afectados y disminuidos una gran cantidad de sus ventas y por ende también han procurado asumir de alguna manera o compensar de alguna manera este incremento. Esos yo les he visto es como mecanismos para recuperar sus ventas, eso es todo. Porque estamos cayendo en un problema de que no hay comercio y cada uno trata de, inventar formas para atraer para atraer compradores. Ese mecanismo es el que le están utilizando actualmente, es uno de los tantos. Las rebajas, las ofertas, las baratas y todas esas cosas es precisamente para atraer compradores que prácticamente se están alejando. Ahora, el IVA
visto desde este ángulo, Desde el pero ámbito si le va económico, así es. económico del ciudadano. Pero el problema que yo le veo mayor es que no dio los resultados económicos para el país que se esperaban. Tanto es así que hay una baja de ingresos, recaudación, ¿cómo no? de ingresos por IVA. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los que manejamos esto sabíamos que eso iba a pasar. Eso es ¿Y un por qué? hecho. ¿Cuál era el antecedente que a usted les hacía concluir aquello? Porque iba a bajar la cantidad de compradores, precisamente por la subida. Entonces, eso iba a descender, y al descender el número de compradores, desciende el ingreso por impuesto al IVA, porque hay menos. Entonces, si da esta situación, es un escalar nada más. Y que sería simplemente una cuestión lógica. ¿Habrá Es lógico, claro. una reducción también en el pago tributario que realizan ciertas empresas por este mismo proceso de iliquidez, por este mismo proceso recesivo, más allá de que no se admita que exista recesión, pero que estamos en crisis, es obvio, y podría ser causante de que no se esté pagando impuestos? A ver, no sé, no le alcancé a dimensionar su pregunta. Que no esté pagando impuestos porque no generó el ingreso, o que no esté pagando impuestos porque no quiere pagar. O porque no tiene recursos para Ya, hacer. a ver, si es que no está pagando porque no quiere pagar, o porque quiere eludir o quiere evadir, eso es delito. Y eso no puede ser. No, tampoco estoy yo cerrada en esta situación, porque el comerciante que tiene problemas, bueno, busca. Tiene problemas de liquidez para todo, bueno, va a buscar. En eso sí ya no me meto, porque soy absolutamente negada para este tipo de cosas, y realmente no me agrada ni siquiera pensarlas. Pero sí se va a dar que un comerciante que diga usted, casi se me va hasta el nombre de empresas que ahora yo las conozco, que van a liquidar o que están en liquidación. Una empresa, digamos, que vendía 7 millones al año. ¿Qué impuesto al IVA pagaba? Obviamente en base a los 7 millones. Pero esta misma empresa hoy vende 2 millones al año. ¿Pagará el mismo impuesto? Posible. Lo lógico es que bajó, y por eso es precisamente la repercusión económica de baja de ingresos por IVA a nivel estatal. Ahora, las quejas también están relacionadas con los anticipos. Y estos son problemas que han tenido que enfrentar muchísimos sectores empresariales y productivos. A ver, el problema del anticipo es un problema que se viene arrastrando de muchísimos años atrás. No es un problema actual, no es un problema que genere convulsión actualmente. Hasta cierto punto, me atrevo a decir, que el anticipo, todo mundo le ve solo al del anticipo el impuesto a la renta. Pero no nos damos cuenta que casi todos los impuestos pagamos por anticipado. Y nadie se da cuenta. Grafique usted, doctora. Impuesto predial. El impuesto predial, hacemos colas para pagar en enero, para que nos hagan una pequeña rebaja. Pero ese impuesto es adelantado. Ese impuesto se paga por el año que viene. Es decir, no es por el ejercicio económico que ya transcurrió, como sucede con renta. En renta nosotros pagamos el ejercicio fiscal que ya se terminó, y obviamente al terminar hay que pagar el anticipo del año que viene. Parece que por esa situación todo el mundo se da cuenta y dice, ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos pagando el impuesto que es cómo me va a ir en otro? Negocios que hemos ido viendo que han ido decreciendo en su movimiento. Ahora le pregunto lo mismo en impuesto predial. ¿Cómo sé yo que usted se va a morir y que ya no va a ser dueña de esa casa? Sin embargo, ese impuesto se pagó. Bueno, digamos que el bien estará ahí garantizado. El bien está garantizado para los herederos, pero de ninguna manera se va a cambiar. Pero también es un impuesto anticipado. Es decir, el asunto del anticipo no es un abuso. Yo le diría que, tal vez para tranquilidad de muchos, el anticipo es un impuesto que se cobra en muchos países. Se maneja en esa forma. El problema está en cómo lo manejamos, en cómo lo visualizamos y en cómo lo están manejando especialmente en las empresas. Respecto a este impuesto, ha habido cantidad de reclamos. Se habla de que es inconstitucional, antijurídico, que es de enriquecimiento ilícito. Bueno, cantidad de cosas. ¿Ya? Que a lo que veo, usted no coincide.
en parte sí y en parte no. A ver, ¿qué es inconstitucional? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque va en contra de los propios derechos de las personas y la propia naturaleza del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es por las actividades realizadas. Así es. No, ya. Entonces, esa situación es inconstitucional. Sin embargo, como le digo, es una práctica muy generalizada. No diría solo a nivel nacional, es a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano. El anticipo se paga. Ahora, en parte, a mí me agradaba saber que me obligan a mí a pagar un anticipo. Me explico mejor. Si usted cobra un sueldo, digamos, $2,000 mensuales, a usted el sueldo le obligan a pagar mensualmente, anticipadamente. Claro, hacen un descuento. Ya, le van descontando. ¿Qué pasaría si usted no paga eso? No, sabemos hacia dónde va. En diciembre, vea, estaríamos en febrero estaría hecha pedazos. ¿Por qué? Porque entonces, yo le diría que no es muy justo, ya, vamos a la justicia, no es muy justo, pero que ayuda, porque el mes que nos tocaría pagar ese impuesto, nos quedaríamos sin sueldo. ¿Y cómo salimos? Entonces, diría que son mecanismos, ¿ya? Lo que tendría es tal vez que regularse la forma en la que se aplica, la forma en la que las personas le van a recibir, para que no haya perjuicio. Y eso, existen mecanismos, existen deducciones, existe el crédito tributario, que si se aplicaría correctamente, no habría ningún inconveniente. Está establecido aquello. Yo quisiera abordar con usted estas repercusiones que el incremento del IVA dio. En materia jurídica, ¿nosotros podríamos decir que la normativa tenía toda la legalidad que corresponde? Hasta donde yo conozco, sí. O sea, que fue legal, es legal. Lo que no sabemos es legal. Lo que no sabemos es cuánto afectó positivamente al tema de la economía. No. Positivamente, que me perdonen los economistas, que me perdonen los demás, pero pienso que positivo, no hubo nada de positivo en el asunto del IVA. Le acabo de demostrar que hubo baja de ingresos de IVA a nivel de gobierno, a nivel de administración tributaria. Hubo baja de ingresos por parte de los empresarios. Y ha habido perjuicio para los contribuyentes en el momento que han tenido que pagar más impuestos del que ya pagaban. Es decir, yo hago esta evaluación y a mi criterio no ha sido positivo. Y las cifras lo demuestran, lastimosamente. Las propias cifras que han sido ya publicadas por los entes gubernamentales demuestran que lo que se procuraba tener como ingreso después del aumento del IVA, pues no fue lo que realmente se manejó. El destino de aquello ya es otra preocupación. Vamos a una pausa, volvemos en breve en Justicia y en Democracia, porque vamos a continuar hablando de esta ley de incentivo tributario para establecer, en cambio, cómo el gobierno nacional procuraría dar una mano a los sectores afectados. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. A continuación, Democracia se une a una cadena nacional. Se viene la segunda edición del Campeonato Mundial del Hornado 2016. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país.
Este 25 de septiembre, Otavalo será el escenario de la gran final. Acude con tu familia y amigos y disfruta del delicioso hornado, un plato tradicional que se preparan en 20 provincias del país, con una gran variedad de recetas, secretos ancestrales y múltiples productos de nuestra tierra. Como debe de ser. Tienes una cita para elegir el mejor hornado. Te esperamos en el Estadio Municipal de Otavalo desde las 10 horas este 25 de septiembre. Con sabor. Esta fue una cadena nacional. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Continuamos, volvemos aquí en su espacio Justicia en Democracia. El día de hoy, la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la doctora Yolanda Yupanqui, nos acompaña. Como les decíamos en inicio, ella es experta en materia tributaria. Si usted tiene cualquier duda que pueda estar relacionada con la temática de hoy o algo que le está simplemente perturbando el sueño, pues comuníquese con nosotros. 250-3014, lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Democracia S y nuestro canal YouTube Democracia TVS. Doctora, hablábamos de todo lo que tenía que ver con la incidencia de este incremento al 2% al valor agregado. El Gobierno Nacional, posterior a aquello, toma la decisión de presentar un proyecto en la Asamblea, un proyecto que, como usted bien lo señalaba, en 2 debates fue ya expuesto, fue aprobado además con una mayoría que pertenece al oficialismo y enviado, obviamente, hacia la Presidencia de la República. La respuesta del Ejecutivo aún no se conoce, pero al parecer podría ser simplemente positiva. Cuando establecemos nosotros una ley de incentivos tributarios, el concepto de lo que implican incentivos posiblemente está relacionado con que vamos a dar mejoras, ayudas, algún tipo de soporte a la sociedad en general que se vio afectada por el incremento del IVA. Ello, usted nos decía, no ha ocurrido, pero yo quisiera enfocarme en temas puntuales. Y vamos a abordar quizás uno de los que ha sido más difundido a través de los medios de comunicación, porque aquí sí hay una generalidad, al menos en lo que tiene que ver con las empresas. Empresas que, si garantizan una cobertura de salud para sus empleados a través de los prepagos, pues podrían establecer un descuento, una forma de incentivar a garantizarle salud a los trabajadores y a ellos verse respaldados. Este principio, según se conocía, pues obviamente estaba ya incluido en esta reforma que fuera presentada precisamente por la Asamblea Nacional. ¿Cómo estima usted que va a ocurrir aquello? ¿Cuál va a ser realmente la respuesta? Hemos consultado como medio a muchas empresas que ven limitantes en el aspecto económico como para poder acceder a esa pretensión. A ver, este incentivo está enfocado desde dos ángulos. Uno, el incentivo para el empresario que tiene sus trabajadores, y 2, el incentivo para el ciudadano que contrata por sí mismo el servicio de salud prepagada en las entidades de salud. De manera particular, individual. Sí, individual. O familiar. También. O sea, el momento en que una persona contrata, de acuerdo con si esto se aprobara, simplemente está exento, es deducible del impuesto a la renta. ¿Podríamos explicar a nuestra audiencia el gasto que uno paga de manera mensual a la salud prepagada va a ser descontada? Eso, entonces mire lo que dice. Reconoce como gasto deducible. A ver, hablemos de deducibilidad y de exención. Tal vez eso haga falta un poquito. A ver, la exención es simple y llanamente, le voy a hablar en términos muy sencillos, la exención es simplemente el no pagar por A o B circunstancias un impuesto. Por ejemplo, hablemos del discapacitado. El discapacitado no paga el impuesto a la renta en la forma que todos los demás pagan. Esa es una exención. La deducción, en cambio, es aquella que le permite rebajar sus ingresos, es decir, que no aparezca ese montón de ingresos, sino que de allí se vaya sacando todo aquello que constituye un gasto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este incentivo? Es simplemente diciendo, las personas naturales
que han contratado servicios de las instituciones de salud privada, ellos tienen derecho a que se les rebaje el excedente. Me explico mejor. Cuando uno se enferma, he contratado una empresa X, me enfermé, gasté $4,000, pagué al hospital, y el rato que fui a que la empresa me devuelva, me pagó el 70, el 80, eso más el deducible y no sé qué diablos más, y resulta que de los 4,000 que pagué, la empresa me devolvió solo 2,600. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta ley? ¿Qué pasa con los 1,400 es gasto deducible? Es decir, sale de su ingreso bruto, sale de su ingreso y eso no paga impuesto a la renta. Okay. De eso nos encargamos personalmente. Claro. No lo vamos a declarar o declarándolo declaramos, ya no va a ser pero no está valor grabado. Agregado. Okay. Pero no está grabado. Ya. Eso para las personas naturales. Por eso dice que se deduce el excedente que queda, nada más. El deducible no tiene nada que ver con lo que pago mensualmente de mi seguro de salud, no tiene nada que ver con el monto que pagué, es exclusivamente este valor deducible que es lo que nos corresponde pagar. Es el excedente que nos tocaría pagar. Está clarísimo. En cambio, con los empresarios, ¿qué es lo que sucede? Les dicen, perfecto, es deducible el impuesto a la renta, y eso era deducible a CEFO. Es también deducible el pago a la seguridad social cuando el patrono asume todo el seguro social. Me explico mejor. Cuando yo contrato un empleado, tengo que como empleador pagar un porcentaje al seguro y el empleado paga otro. Hay empresas que por obvias circunstancias asumen todo eso. Eso es deducible y eso jamás ha cambiado y eso ha sido siempre deducible. Es deducible el porcentaje que le correspondía pagar al empleador. O sea, el empleador pagó y por tanto eso es un gasto que de sus ingresos hay que sacarle porque pagó para sus empleados. Muy bien. Esto le están incrementando, no solamente para renta, no solamente para IES o BIES, sino también para seguros privados. Es decir, si el empleador generosamente les dice, considero que el IES no es tan efectivo o considero que ustedes deben tener un mejor trato en salud, la empresa les va a pagar un seguro privado. Entonces, ese pago que le hace mensualmente a la institución es deducible. No paga impuesto a la renta. Todo el monto. Entonces, pero ahí viene la otra interrogante. Doctora, una sola salvedad ahí, y es que si es que hay un valor, digamos que va a pagar cada uno de los trabajadores $50 por un seguro, ¿no es cierto? Que por el monto de los trabajadores lograron adquirir un seguro de esa naturaleza. ¿Los $50 deberá pagar el empresario, deberán pagar los trabajadores? No. Esto es para el empresario. El empresario que asuma ese gasto tiene beneficio de la deducción. Pero si el empresario sacó de los empleados, no hay tal. Claro. Eso ya no es deducible porque no es un dinero. Aunque exista un porcentaje que se haya repartido en responsabilidad, no existiría esta deducción. En todo caso existiría en el porcentaje en el que asumió el empresario. O sea, es solamente si es que el empresario. Es más, en la ley esta le exige que sea con el 100% de trabajadores. Es decir, ni siquiera hay la posibilidad de que sean poquitos. Adicionalmente, la rebaja es al 100%, pero cuando se trata de empresas pequeñas. Pero cuando se trata de empresas grandes, es solo al 50%. Entonces, esas rebajas, esas situaciones ya son... porque si hablamos de una fábrica grande que tenga 100 empleados, tendrán que ser a los 100 empleados, pero con un 50% de... Si es que, bueno, ahí viene la otra incógnita. ¿Cuáles son las empresas grandes? ¿Cuáles son las empresas pequeñas? ¿Cuáles son las medianas? ¿Cuáles son las grandes? Y las muy grandes, o sea, no está claro en qué catálogo, en qué grupo se encuentra cada una de ellas. Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Cuántos de nuestros empleadores, estando el país en la situación en la que están, con las quejas que genera todo empleador, sabiendo que hubo la necesidad de poner en el COIP una sanción por no pago al seguro social, cuántos empresarios
van a afiliar a más del BIES, van a ponerle seguro privado? Quiero saber. Al que yo le conozca, yo le iré a aplaudir y a decirles a los empleados que tienen un maravilloso patrono que debe haber. Yo no lo conozco. Pues muchos dirán, pero posiblemente preferiría no mandar a otros empleados a la desocupación, que es lo que ha ocurrido lastimosamente en el último tiempo. Que hay buenos patronos, hay buenos, pero en la situación que está viviendo el país, dentro de las limitaciones que están, ¿será que hay muchos? Ya, digamos que los hay, y digamos que hay bastantes, pero siendo bastantes, que es lo que yo estoy suponiendo, no creo que sea un beneficio que una ayuda que va a darse a toda la ciudadanía. Obviamente hay que pensar que no en el empresario, sino en el trabajador. Obviamente que si un trabajador recibe ese seguro, allí está el beneficio, ¿no? No es un beneficio directamente tributario, hay que reconocerlo. Si es que eso se obtiene, el beneficio que obtiene el trabajador también hay que valorarlo. En atención de salud. A lo que yo voy es que habría que hacer estadísticas y ver cuántos de los empleadores están en condiciones de afiliar al 100% de empleados a la seguridad social y a la seguridad privada. Le veo un poquito difícil, pero no imposible. En todo caso, para esas personas generosas existe esta ventaja. Y usted habla de un aspecto que es fundamental, es el tema de la generosidad. Posiblemente por allí, desde la órbita de los empresarios y de los productores, en una época de crisis tan difícil como la que estamos manejando, quizás no sea un tema que esté relacionado con su generosidad, sino con su posibilidad. Podría darse también, porque puede haber que sean generosos y no tengan las posibilidades. Puede darse también, pero hay gentes muy buenas también. Admiro su buena confianza. Ahora, vamos a hablar en cambio del tema de los transportistas. Y allí yo sí quisiera que usted nos explique claramente cómo va a darse la acción de este incentivo. Y fundamentalmente, qué es lo que les corresponde a ellos como contraparte para que puedan ser también ayudados o beneficiados de este propósito. Ya, a ver, igual en este asunto del transporte, existen dos visiones. Una, para aquellos choferes profesionales que utilizan sus vehículos para el trabajo, ellos estarían exentos del impuesto a los vehículos por un vehículo por persona. Estamos hablando de un chofer de manera individual. ¿Asociado o no a una cooperativa? Asociado o no, pero legalmente constituido. ¿Y en qué constituye esta legalidad? Supongo yo que permisos, tal vez patente, RUC y todas estas cosas que tienen que manejar. Entonces, si es que está legalmente constituido, va a gozar de ese beneficio. Mayor beneficio tienen las operadoras de transporte público. Igual, en este caso, el beneficio es la exoneración. Allí sí, el no pago del impuesto a los vehículos. Creo que está, bueno, el artículo no me acuerdo, pero allí también me vino una duda, porque igual dice por un solo vehículo. Ahora, si es que se trata de un operador de servicio de transporte, no hay uno, pues. O será, habrá que aclarar, será uno por socio, claro. O será uno por ruta, o uno no está absolutamente claro. ¿Podría implicar un reglamento? ¿O una aclaración? No creo, yo pienso que una aclaración de la norma y eso es todo. En el asunto también, para los operadores de transporte público y comercial, hay una rebaja del anticipo al impuesto a la renta. ¿Por qué hay una rebaja? Porque le incluyen, de acuerdo con esta normativa, le incluyen como gasto a los costos, al valor del vehículo, al valor de las partes del vehículo. Que implica un mantenimiento. Que implica mantenimiento y todo lo demás. Entonces, le están incluyendo como parte de gasto. Entonces, al incluirle como gasto, se está rebajando prácticamente. Y se hace una deducción. Claro, hay una deducción, hay una rebaja. Entonces, se está haciendo una rebaja también al anticipo, al impuesto a la renta, al hacerle
estas deducciones. Que dentro de estas ramas de beneficio podría ser uno de los que realmente pueda recibir algún beneficio. Sí, todos van a recibir beneficio. El único problema que yo le veo es que no está dada la ley para el común de los mortales. ¿Será que el gobierno nacional observaba sectores que estaban muy deprimidos, posiblemente que habían hecho reclamos sociales muy fuertes? Me pongo a pensar en el tema de los transportistas, que han sido uno de los recurrentes en aquello, la ciudadanía en general con el tema de la salud y la no atención, sobre todo en la red pública. O sea, podríamos vincularlo. En el tema, por ejemplo, de los agricultores, ¿cómo se benefician de aquello? Y sobre todo, ya desde la órbita tributaria, realmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, para los empleadores de las empresas, de las pequeñas, medianas, grandes empresas, hay una deducción a los gastos por seguros médicos primero. Entonces, ellos también entran en este grupo de los seguros médicos. Pero la reforma que más se nota, digamos, es aquella en la que le involucran, mejor dicho, le dan el mismo trato que se les da al banano. El impuesto al banano va del 1 al 2%. Es decir, ya no es un impuesto que tiene que someterse a tablas progresivas, ni cálculos, sino que directamente va al 2%. Al parecer, se quiere incluirles al grupo de agricultores en determinadas ramas, pero ahí viene el obstáculo. ¿Cuál sería? Se necesita un decreto ejecutivo en el que se justifique que los ingresos están siendo afectados. Entonces, primero eso. Ya el hecho de esperar un pronunciamiento del ejecutivo ya es un problemita. ¿Podrán decir que estando en manos del presidente, esta no partirá sino de ser una decisión del jefe de Estado? Podría darse esa situación, podría darse. Y la otra es, el otro beneficio que se está tratando de dar es la eliminación del pago de patente. ¿A qué se refiere? De patente municipal. A ver, para ejercer una actividad económica, toda persona que quiera realizar esta actividad económica tiene que sacar un permiso de funcionamiento de las entidades municipales. Para que haya esto, tienen que pagar el impuesto a la patente. Se llama impuesto de patente, y este impuesto tiene que ser cancelado una vez por año. ¿Qué es lo que pasa? Permiso de trabajo. Hay muchos que le llaman, sí, permiso de trabajo. En este caso, le están exonerando a todos aquellos que realicen actividades agrícolas o agropecuarias, actividades en la pesca o la acuacultura. No importa el nicho de trabajo, es decir, con que se dediquen a la actividad agrícola agropecuaria, sí, es suficiente. Siempre y cuando tengan la resolución correspondiente de las administraciones tributarias respectivas. Entonces, y le comento que este impuesto de patente ya ha generado problemas antes, porque habla el impuesto que se debe pagar en la sección territorial en donde se realice la actividad económica. Me voy a explicar mejor. Vamos a suponer que un agricultor tiene sus terrenos bien afuera de Sangolquí, digamos. Allí tiene sus sembríos. Ya, perfecto. Es una actividad agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley dice que debe pagar en la circunscripción territorial donde realiza la actividad económica. Ahí viene el dilema entre las municipalidades. ¿Por qué? Porque en este caso va a reclamar el municipio de Sangolquí y va a reclamar el de Quito. ¿Por qué? Porque normalmente vienen acá, tienen sus oficinas en Quito, y desde aquí ofertan sus productos que están siendo sembrados allá. Entonces, eso ha generado cantidad de inconvenientes. Y la competencia entre Rumiñahui y Quito va a ser notoria, porque los dos tendrán razón de alguna manera. Porque allá están cultivando. Pero ahora la pregunta es... La actividad comercial la realizan en Quito. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la actividad económica? ¿La producción o la comercialización?
Entonces, en cierto punto diría que tal vez ahí se va a evitar este conflicto de intereses que puede darse y ya no pagarían. Adicionalmente que no es, casi digo, no es un impuesto muy alto. Este impuesto se paga de acuerdo con la municipalidad porque está regulado la existencia en el COTAD, pero no está regulado los montos a nivel nacional. ¿Y hay discrepancias entre lo que se puede pagar entre un municipio y otro? Sí. Cada municipio tiene sus propias tarifas. Siendo mal pensados, posiblemente iré donde menos me cueste. No puede irse porque es de acuerdo con el sitio en donde está usted, donde tiene su propiedad. Entonces hay necesidad de que eso, por ejemplo, sería bueno que en el COTAD se norme en forma general y se establezca exactamente qué es lo que se tiene que cobrar. El tiempo se nos viene en contra. No quiero dejar algo de lado y es el tema de las inversiones, porque habla de los pagos de capital o dividendos realizados al exterior en un monto equivalente al valor del capital ingresado al país por un residente, sea como financiamiento propio sin intereses o como aporte de capital, siempre y cuando se haya destinado a realizar inversiones productivas y estos valores hubieran permanecido en el Ecuador por al menos 2 años. Usted lo decía. Este tema, que pensando podríamos decir, va a procurar que la inversión permanezca, va a procurar que de alguna manera se ratifique el proceso de aportar a la liquidez, a la producción interna, pero ¿tendrá ese tipo de repercusión? No. Este capítulo se refiere al ISD, impuesto a la salida de divisas. Ya partiendo de eso, posiblemente la intención es mantener capitales. Y aquí, ¿qué es lo que le está diciendo? Si usted, residente ecuatoriano, trajo una cantidad de dinero, invirtió en una empresa durante 2 años, tiene la libertad de sacar esa inversión afuera sin pagar ISD. Ese es el beneficio que va a tener, el 5%. Entonces, desde allí, digamos, una ventaja. Pero mi pregunta, ¿estamos atrayendo inversión? Claro, y eso es realmente lo que nos no sé hasta qué punto motiva. Hasta qué punto se atrae la inversión. Por el contrario, le estamos diciendo a ver si no está conforme en 2 años, váyase libre. Me parece, no sé cuál fue la intención, pero... Hay quienes dicen también, doctora, que posiblemente lo que nos ha faltado aquí es abrir un poco más el margen para que puedan venir inversionistas sin tanta problemática y sin tantas ataduras. Sin tanta problemática legal. Sería no ISD. Fin. Pero este ISD ligado a que, a ver, el que trajo tiene la ventaja de poder sacar. Posiblemente sí haya la intención de hacer que traigan con la esperanza de que si no me va bien, bueno, puedo irme. Tal vez así. Pero ya física, materialmente, digamos, es un atraer con resorte. A ver, yo me voy, pero si no me resulta, me regreso. No podemos, no deberíamos, no sé qué término utilizarle, pero este tipo de medidas no incentivan el que la producción, mejor dicho, que la inversión venga con más facilidad. Sí ayudará, pero como le estoy diciendo, a mi criterio, la generalidad de estos incentivos va para muy limitado grupo de personas, de empresas, de ciudadanos, de organizaciones, no es para lo absoluto. Los resultados de una normativa como esta, una vez que sea aprobada por el presidente, ¿se podrán ver en el transcurso del tiempo inmediato? ¿Nos tomará un poco más de tiempo? ¿Será que este gobierno logra hacer un cálculo real de cuál ha sido su beneficio? No, en materia tributaria nunca los resultados son inmediatos. O sea, si usted analiza, bueno, en el asunto del IVA sí se ha notado rapidísimo, se notó por las estadísticas y todo lo demás, pero en general no es una materia que permite ser evaluada en forma rapidísima, no. Esto se verá posteriormente y como le digo, en esto al menos no va a notar los ciudadanos en general. Esto lo va a sentir los grupos a los que están, como le digo, inversionistas, que está limitado. Agricultores
que obviamente van a recibir un beneficio, pero no limitado, sino con límites que les pone la propia ley. Los transportistas, que también tienen el límite hasta un vehículo y estas aclaraciones y todo lo demás. Entonces, la rebaja del anticipo, sí, pero todo es, tal vez en salud, pero ahí en salud no es aplicable a la generalidad. Y son esas dudas precisamente las que nos quedan aquí. Hemos procurado de alguna manera aclararle a usted cuál va a ser la aplicación y cómo se dará en materia tributaria esta ley de incentivos. Pero es obvio que el presidente de la República tiene en sus manos la decisión de adoptarla o no, o de también intervenir. Algún cambio hará posiblemente, de ello ya nos enteraremos. Nos corresponde agradecer muchísimo la presencia de la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la doctora Yolanda Yupanqui, quien nos ha acompañado, experta en materia tributaria, como decíamos, hablando de la ley de incentivos. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, estoy a disposición siempre en el Colegio de Abogados o como docente también. Muy amables, gracias. Gracias a usted. Con nosotros hasta el próximo día miércoles en este su espacio, Justicia en Democracia.